Yo creo, Carlos, que sí podría ser una señal de alerta en deterioro democrático y hay que decirlo con todas sus letras. A ver, es un tren de venganza política, ¿no? O sea, voy contra la Suprema Corte porque la Suprema Corte ha parado mis abusos. Voy contra el INAI porque el INAI ha permitido que los periodistas accedan a los contratos de la red de tráfico de influencias de mis hijos y de Segalmex y demás. Voy contra la Comisión Federal de Competencia porque me está diciendo mis verdades sobre mis planes y mis mega obras, ¿no? Voy contra las reformas, pues para tener agarrados a los empresarios de cara a la sucesión presidencial con las pensiones, pues para tener amenazados a los empresarios de cara a las elecciones del 2024. ¿Que te vas a ir con Xóchitl? Espérate. O sea, claramente este es un tren de venganzas políticas disfrazado de reformas constitucionales, ¿no? El presidente confirmó que va por los organismos autónomos en sus reformas constitucionales, las que va a anunciar el 5 de febrero. Va a ser la última oportunidad que tiene de meterle mano a las leyes que no le gustan. Quiere, ya sabe, el INAI, la Comisión de Competencia. Escuche usted. ¿Se meten con los monopolios del cemento? No. ¿Se meten con los monopolios de las comunicaciones? No. ¿Se meten con el monopolio de los bancos? No, ahí no hay agentes, como ellos se llaman, sí, preponderantes. Nada más es Mexicana que apenas está emprendiendo el vuelo y ya quieren pararla. O la Comisión Federal que estamos rescatándola, o Pemex. Pero pues, no nos vamos a dejar. La oposición ya adelantó que en el tema de los órganos autónomos no aprobarán nada para hacer cambios constitucionales y Morena y sus aliados no tienen los suficientes votos, entonces pues va a ser un poco arena en el mar para el presidente, pero pues él está en campaña, que es lo importante. Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. Valeria, adelante. Hola, Carlos, pues de nuevo, a ver con qué nos sorprende el presidente el 5 de febrero, porque pues hablar así de vamos a desaparecer los autónomos, pues parece que estamos hablando de un mismo tipo de autónomos, ¿no? Y tenemos ahí, por supuesto, al INE, por ejemplo. El INE es un órgano constitucionalmente autónomo, está la Fiscalía incluso, el INEGI, el Tribunal General de Justicia Administrativa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el IFT, y sí, también está la COFESE, también está el INAI, también está la CRETA. Bueno, en la Constitución no está la CRE y la CNH, pero al final del día no sabemos a qué se refiere el presidente con esto de los organismos autónomos, porque lo que dice en la mañanera con el audio que ustedes pusieron ahorita, pues hace referencia a la COFESE muy particular, pero no, ojo con eso, porque la COFESE, Carlos, cuando estamos hablando de los autónomos, por ejemplo, presupuestalmente es el más chiquito. A la COFESE le van a dar este año 770 millones de pesos, apenas para operar, porque lo han ido haciendo cada vez más chiquito en este sexenio. Entonces, cuando hablamos de los autónomos, Carlos, estamos hablando de diferentes áreas del país, de la economía, de la democracia, de las instituciones de este país, y no sabemos qué quiera hacer el presidente ahí. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y no irnos con la narrativa presupuestal, porque si vemos el presupuesto, los autónomos le cuestan al país, o por lo menos en el presupuesto que tienen para 2024, y eso que estamos considerando año de elecciones, y estoy considerando el presupuesto del INE, que como es año de elecciones, es un presupuesto más grande de lo habitual, pues estamos hablando de 80 mil millones de pesos en total, todos los autónomos. Imagínate, Carlos, que con esta cifra que comentábamos el otro día de las pensiones, esto no sería ni la mitad de lo necesario para pagar las pensiones, el cambio del 100% de tasa de reemplazo durante un año. Entonces, no va por ahí, Carlos, el tema no es presupuestal. Yo creo que aquí hay un tema de control con el que hay que tener muchísimo cuidado, porque pues a ver con qué nos sale el 5 de febrero, y hay que estar muy atentos a estas reformas, porque sí se podría dañar no únicamente algunas áreas de la economía mexicana, las instituciones mexicanas, y eso yo creo, Carlos, que sí podría ser una señal de alerta en deterioro democrático, y hay que decirlo con todas sus letras. A ver, es
es un tren de venganza política, ¿no? O sea, voy contra la Suprema Corte porque la Suprema Corte ha parado mis abusos. Voy contra el INAI porque el INAI ha permitido que los periodistas accedan a los contratos de la red de tráfico de influencias de mis hijos y de Segalmex y demás. Voy contra la Comisión Federal de Competencia porque me está diciendo mis verdades sobre mis planes y mis mega obras, ¿no? Voy contra las reformas, pues para tener agarrados a los empresarios de cara a la sucesión presidencial con las pensiones, pues para tener amenazados a los empresarios de cara a las elecciones del 2024. ¿Que te vas a ir con Xóchitl? Espérate. O sea, claramente este es un tren de venganzas políticas disfrazado de reformas constitucionales, ¿no? Es un tren de venganzas, es un tren de control. Yo creo que ese es uno de los temas más importantes de poder, de aquí mando yo y se va a hacer lo que yo decida en absolutamente todos los ámbitos. Recordemos de nuevo, entre los autónomos está el INE, está el INEGI, Carlos, que es quien nos da información hoy por hoy. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se decide, con lo que se propone, porque sí hay temas institucionales que yo sé que a veces suena muy ambiguo o muy etéreo hablar de instituciones, pero gracias a esas instituciones tenemos información económica, tenemos datos, podemos evaluar, podemos tener elecciones, podemos tener una credencial de elector, podemos hablar algo de competencia económica. Si no tenemos esas instituciones, Carlos, pues en 3 patadas no vamos ni siquiera a poder tener la conversación. Me parece que es algo sin el INE, muy López delicado. Obrador no sería presidente, punto. Pues no, así de sencillo, y parece que no lo vemos increíble, con la gravedad que tiene. Vamos a ver qué presenta el 5 de febrero, pero sí hay que analizarlo con una lupa muy cuidadosa, Carlos. Muchas gracias, Valeria Guzmán. Igualmente, Carlos, hasta luego. Hasta luego. Hoy es día de cierre de precampañas presidenciales. Claudia Sheinbaum, la precandidata presidencial de Morena, PT y Verde, tiene su cierre en la Ciudad de México en el momento de la revolución. Pues ya sabe, el acarreo ya está todo lo que da. Y lo que pasó ayer en el Tribunal Electoral Federal. A ver, el Tribunal Electoral Federal está un peldaño arriba del INE. El Tribunal Electoral le puede enmendar la plana al INE, ¿no? Bueno, pues entonces, el INE le había puesto a Morena una multa de 60 millones de pesos. Morena, ¿por qué? Por todos los excesos y las irregularidades detectadas en el proceso interno en el que quedó de candidata Claudia Sheinbaum. 60 millones de pesos de multa le puso el INE a Morena. Morena, normal, impugnó, ¿no? Y entonces al impugnar, este asunto sube al Tribunal Electoral. Resulta que el Tribunal Electoral ayer tenía en la orden del día debatir el tema de la multa de Morena. Y resulta que empieza a correr la versión, la publica el periódico Reforma, de que hubo una llamada de Morena al tribunal para que bajaran de la orden del día ese asunto, para que no se discutiera, para no ensuciarle el cierre de campaña de hoy a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se puso la cosa, Sandra Tapia? Cuéntanos. ¿Qué tal? Te saludo, Carlos. Buenas tardes. A unas horas de este cierre de precampaña presidencial de Claudia Sheinbaum, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pospuso, como ya lo adelantas, esta discusión del proyecto de resolución que pues propone confirmar una multa de poco más de 60 millones de pesos al partido Morena. ¿Por qué? Por fallas en la comprobación de gastos en este proceso interno en donde se eligió a Sheinbaum como su pues aspirante presidencial. Y es que en medio de trascendidos del periódico Reforma, pues se informó justamente que el ponente magistrado Felipe de la Mata recibió esta llamada del representante de Morena y que justamente lo que pretendiera que se pospusiera y se analizara desde una forma de primero audiencia. Justamente al inicio de esta sesión, el magistrado Mata Pizaña solicitó de última hora el retiro de este recurso de apelación 391 del año pasado y explicaría que fue por una solicitud justamente de este representante morenista ante el INE. Se quejó de que no es la primera vez de que desde el Tribunal Federal Electoral se filtra información relacionada con los proyectos de resolución. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Yo tengo documentado a través de un correo electrónico la solicitud por parte de la representación de Morena en el Consejo General del INE, que alrededor de las 10 de la mañana, una cosa así, me solicitaron una audiencia. La representación del INE no tiene, hasta el momento no había desahogado su
posibilidad de dar una audiencia. Repito, y quiero hacerlo notar, lo tengo documentado. La filtración es falsa. No hubo ningún tipo de fórmula para tratar de bajar el proyecto antes. Y con mucho gusto puedo hacer público el correo electrónico. Y bueno, justamente el Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado que también integra a esta sala superior, dijo, pues es normal que se solicite un retiro de asuntos, pero no es normal que salga un trascendido y luego se retire. Vamos a escuchar cómo lo dijo. El retiro se debe a la solicitud de audiencia que hace el partido político Morena. Y efectivamente es normal que se solicite el retiro de asuntos. Lo que no es normal es que salga un trascendido y después se retire. O sea, sale el trascendido publicado hoy y luego viene la petición por correo y luego se retira. Eso es lo que no es ordinario. Por eso la pregunta, por eso la consulta. Además, qué bueno que se aclara que no tiene nada que ver ese trascendido con la razón por la cual se ha retirado el asunto, que por cierto además es facultad de los ponentes como establecen los lineamientos su retiro, y lo hemos hecho, como usted bien dice, en muchas ocasiones. Gracias. Cabe señalar que el lunes se celebrará esta audiencia y el magistrado Felipe de la Mata determinará si estos argumentos son suficientes para hacer una modificación o se reduce esta multa que tiene Morena en este proyecto que ya ayer venía con 60 millones de pesos, más o menos, un poquito más, Carlos. Pero bueno, vamos a ver cómo se celebra la próxima semana esta sesión. Ese es el reporte que tengo. Muy bien, muchísimas gracias, Sandra Tapia. Hasta luego. Hasta luego.